Continuar con lo que el Señor puso en el corazón del apóstol Gustavo Lara, que vamos a escucharlo nuevamente. Vamos a recibirlo con un aplauso. Adelante, por favor. Gracias, Señor. Aleluya. Buenos días, buenas tardes. Estamos en la mitad del día, así que cada uno celebra este tiempo como quiere. Para mí, en este momento son buenas tardes porque son las 4 de la tarde en Buenos Aires. Así que aquí son las 1 del mediodía ya. ¿Cuántos de los que están aquí soportarán de no ir a comer todavía? Por favor, soporte. Estoy feliz de encontrarme otra vez con el pastor Mariano y compartir con él y con Agustín una plataforma en el Señor, donde el Señor está bendiciendo tanto nuestras vidas. Feliz de poder oírlo y de ver cómo el espíritu de consolación que nos fue enviado por nuestro Señor trae tanta sanidad y libertad a nuestras vidas. Feliz también por tener en México verdaderos amigos en la voluntad de Dios, porque he estado compartiendo este año y lo que va de este año, de que los amigos en la voluntad de Dios son eso, amigos en la voluntad de Dios. Y cuando la voluntad de Dios prevalece, a veces nuestros incumplimientos no impiden que nos sigamos fortaleciendo y relacionándonos en amor. He estado teniendo el privilegio de venir aquí a México junto a la familia Polo. Espero no equivocarme el apellido, porque yo les digo la familia Lucy, la familia Polo y todo queda en familia. Y tenía que venir al mes de julio, pero un gran desgaste me impidió poder estar con ellos. He tenido un poquito la salud bastante delicada y les pedí si ellos nos podían perdonar de no poder venir en julio. Y ellos, como todo gran amigo en la voluntad de Dios, liberaron nuestra agenda para no venir, para poder estar en Buenos Aires. Pero la verdad es que lo más glorioso es que ellos están aquí. Y eso nos dice que lo que nos une es mucho más que una agenda, nos une el amor en Cristo Jesús. Y esta mañana quiero empezar este mensaje honrando a la familia Polo, a la familia Lucy y a todas las familias de la familia Polo y la familia Lucy, que no son pocos, que son casi todo México y que los amamos en el amor de Cristo. Es un privilegio poder compartir en esta mañana con ustedes otra vez. Quiero animarles a abrir las Escrituras en 2 de Corintios capítulo 1, verso 2 y 3. 2 de Corintios capítulo 1, verso 2 y 3. Hemos tenido una hermosa reunión anoche y esta mañana, sin armarlo con Mariano, hemos tenido una comunión tan fuerte en el Espíritu de darle continuidad a la palabra y espero en el Señor poder seguir fluyendo en el mismo espíritu de construcción que lo estuvo haciendo el pastor Mariano hasta hace unos minutos. 2 de Corintios capítulo 1, verso 2, dice la Escritura: gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Se anima a leerlo otra vez? Verso 2. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Señor, gracias por estar reunidos en tu nombre y por lo que se está produciendo en nuestro entendimiento. Estamos sometidos al gobierno de tu Espíritu, por lo tanto creemos que todo nuestro ser está siendo alumbrado por tu intervención en nosotros. Nos declaramos incompetentes en nuestra habilidad humana para predicar o enseñar, pero nos declaramos dependientes en la obra de tu Espíritu, que creemos que nos lleva y nos guía a toda verdad en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Hace exactamente ya para esta fecha, casi 2 años, he tenido la oportunidad de pasar por un proceso de tribulación donde fui consolado por el Señor. Pero en ese proceso mi salud experimentó un trato muy directo de parte del Señor, a lo cual
el proceso me permitió descubrir algunas cosas que intentaré compartir en este momento y por la tarde. La primera cosa que pude aprender en ese proceso de enfermedad era acerca de cómo la iglesia concibe los momentos difíciles en la vida. Me llamó la atención que el 95% de los profetas amigos míos, todos ellos me hablaron acerca de un ataque de Satanás, que por los viajes que habíamos hecho al exterior, que habíamos hecho a otras naciones, que habíamos estado en India, en África, que habíamos estado en ciertas naciones de América, y entonces inmediatamente asociaron que eran respuestas de principados al trabajo que estábamos haciendo al levantar altares nacionales y continentales. Pero mi espíritu repelía, rechazaba, resistía y se resistió hasta último momento a creer que lo que estábamos pasando era una intervención diabólica. Y cada momento que recibíamos alguna carta, algún mensaje, inmediatamente nuestro espíritu decía, no, eso no es así. Esto no es por eso. Y no es porque no consideremos la posibilidad, sino porque yo sabía a quién le había entregado mi vida. Le había entregado a mi Padre y al Señor Jesucristo. Y no podía considerar, a menos que el Señor nos diera una palabra, Pedro nunca fue tocado por Satanás directamente sin que el Señor le diga, Satanás me ha pedido, principio de autoridad. Y número 2, yo le concedí. Y Pedro sabe que no es Satanás invadiendo el territorio de Cristo, sino que Pedro sabe que el Señor accedió para perfeccionar a Pedro en alguna formación. Por lo tanto, mi entendimiento era, si Dios está permitiendo algo, aquí tiene que venir una palabra del Señor. Y eso me permitió llegar hasta el final de un proceso en la que pude concebir directamente que el Señor estaba tratando y que no era simplemente que el enemigo tiene acceso a los hijos de Dios, porque el que es nacido de Dios, el maligno no le toca. ¿Cuántos dicen amén? Y eso tiene que quedar claro y fuertemente en nuestra vida, porque no podemos atribuirle al enemigo nada en nuestra vida, excepto lo que el Señor esté formando y enseñándonos a nosotros. Así que la teología de la retaliación cayó por entero en ese proceso. Y pude comprender que Dios estaba produciendo algo. La enfermedad fue en la sangre y le contaba al pastor Mariano hace unos momentos lo importante que fue que eso haya acontecido en mi sangre, porque eso los médicos los llamaron bacteremia, algo que se alojó en mi sangre y recorrió todo el cuerpo. Si una bacteria toca cierta parte del organismo, puede dejar inmóvil esa parte del organismo. En este caso no estaba en un miembro, estaba en la sangre. Y la sangre recorre todos los órganos del cuerpo. Por lo tanto, hasta donde llegara la sangre, se paralizó mi cuerpo. Los dedos, las manos, los brazos, las piernas, el estómago, el hígado, los pulmones, me costaba respirar. No tenía prácticamente oxígeno en mis pulmones, así que me costaba muchísimo respirar, necesitaba un aparato para poder respirar. Fue en ese proceso que comencé a descubrir acerca del poder de la sangre. Claro, todos los estudios, los análisis tenían que ver con la sangre. Comencé a investigar sobre la sangre, a estudiar con mi esposa sobre la sangre, hasta que llegó el momento donde el Señor dio luz. Y la luz fue esta. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Nunca, les confieso, le había dado tanto valor a la sangre como en el proceso de la enfermedad. Porque parece que algunas experiencias resaltan algunas verdades que le dan otro valor en nuestras propias vidas. Tal vez no debiera ser así, pero así fue. Y la verdad fue que al estudiar sobre la sangre comencé a comprender lo que significaba que no coman la sangre, porque en la sangre está la vida. Inmediatamente uno recurre a algunos pasajes bíblicos para darle poder a la sangre, como por ejemplo cuando fue pintada los portales, los dinteles de las puertas de Israel en Egipto. Y entonces uno puede ver cómo el ángel de la muerte pasó por las casas de los israelitas y la muerte no entró. Entonces inmediatamente uno asocia que la sangre es cobertura. Y no está mal, pero principalmente la sangre es mucho más que eso. Y la ausencia de consideración de la sangre produce inestabilidad y enfermedad en todo el cuerpo.
La debilidad que yo tuve en mi cuerpo de no poder casi comer, de no poder mirar, de no poder oír, de no poder movilizarme, estaba en el problema que yo tuve en la sangre. Y me llamó poderosamente la atención 1 Corintios 11, y ahí pude ver 3 palabras que intentaré desglosar en el proceso de las ministraciones. Algunos duermen, algunos están débiles y otros están enfermos porque no disciernen el cuerpo de Cristo. La inmovilidad, la parálisis, la quietud y lo que vamos a ver ahora por las Escrituras comenzó a tener mucho más sentido en mi vida en cuanto al poder de cómo nosotros tratamos a la sangre de Cristo. En esos días aprendí algo que me llamó mucho la atención y se los dejo a modo para que lo pudiéramos reflexionar juntos. Es que Judas, según las Escrituras, participó del pan con el Señor, pero nunca participó de la sangre. Haciendo un análisis comparativo entre los 4 evangelios, el Señor enseña en Juan que Judas nunca participó de la sangre, porque el cuerpo era el anticipo para participar de la sangre. Entre el proceso que Judas come el pan, y la Biblia dice en Juan capítulo 13 que habiendo comido el pan, el diablo entró en él. Inmediatamente el Señor le dice: Judas, levántate, lo que has de hacer, hazlo ya. Y después que Judas se va, el Señor sirve la copa. Y cuando levanta la copa, dice esta palabra a nuestro amado Señor: este es el nuevo pacto en mi sangre. Este es el nuevo pacto en mi sangre. En otras palabras, Judas participó del pan, participó del nuevo pacto, no participó. Él nunca participó de la bebida que representaba nada más y nada menos que la sangre de Cristo. Y esto nos permite descubrir muchísimas cosas que con los años estudiaremos juntos y vamos a comprender el poder que tiene la verdadera revelación o el discernimiento del cuerpo de Cristo. Lo que representa el discernimiento del cuerpo de Cristo. Y no estoy hablando del pan y de la copa, estoy hablando puntualmente lo que decíamos anoche. Pero el cuerpo es de Cristo. Nadie juzgue sobre comida o bebida, sobre fiestas, lunas nuevas, fiestas de reposo, porque el cuerpo es de Cristo. Por lo tanto, todo lo que pertenece a la sombra, a las figuras del nuevo pacto en Cristo Jesús, no pertenecen ahora al cuerpo de Cristo. Lo que tenemos que ver es que este pacto no es igual que los demás pactos. Este nuevo pacto en el Señor Jesucristo no es igual que los demás pactos. Cuando estudiamos dispensaciones, espero que ustedes no hayan pasado por esa materia, y si la pasaron, bienvenido al club de los que dijimos nos equivocamos. En las dispensaciones se nos enseñaban todos los pactos y se nos ponía a todos los pactos a la misma altura, y el séptimo, el pacto de Cristo. Pero en realidad eso ha sido un error gravísimo de no haber tenido revelación sobre las Escrituras. Porque el pacto en el Señor Jesucristo no es igual que al pacto de Adán, al pacto de Abraham, al pacto de Noé, al pacto de David, al pacto de Leví, al pacto de Aarón, al pacto de todos los pactos que tuvieron anteriormente. Porque este pacto es superior a todos los demás pactos, porque este pacto pertenece al pacto eterno, que los hombres vieron en el Espíritu, que los hombres lo observaron en el Espíritu, pero no pudieron juzgar lo que era de esa manera, que es un poco lo que explicamos anoche. Hago solamente un pequeño repaso para ir al punto principal. Diga conmigo: en el nuevo pacto no hay pactos nuevos. Dios no hace un pacto nuevo con el hombre. En el nuevo pacto, este es el pacto de Dios con Jesucristo. En el nuevo pacto no aparece Gustavo, no aparece Karina, no aparece Marta, no aparece Pedro. En el nuevo pacto es un pacto de Dios con su Hijo Jesucristo. Por eso que la palabra más relevante, y traté de transcribirlo al libro para que pueda ser una asistencia para los que tienen hambre de conocimiento y entendimiento. La palabra más relevante en el nuevo pacto es la palabra en Cristo. Dios no reconoce nada fuera de Cristo.
Porque este pacto no fue hecho con hombres, este pacto no fue hecho con Pablo, con Pedro, con Juan. Este pacto fue hecho de el Padre con su Hijo. Es una relación de Padre e Hijo, y en esa relación entramos los que estamos en Cristo. Vamos a ir viendo por las Escrituras algunas cosas que son altamente relevantes. En el nuevo pacto se nos permite entrar a la relación más gloriosa que existe en toda la eternidad, que es la relación del Padre con su Hijo. Es la relación del Padre con su Hijo. Y nosotros somos hallados en Él, en Cristo. Para los que conocen las Escrituras, recordarán Filipenses 3, cuando Pablo dice: aunque tengo muchas cosas de qué gloriarme en la carne, circuncidado al 8º día, fariseo de fariseo en cuanto a la ley irreprensible, dice: he decidido no vivir bajo mi justicia propia, que es según la ley, sino que quiero ser hallado en Él, que cuando el Padre me mire, no me vea en la justicia de alguien que cumple la ley, sino de alguien que cuando es buscado lo encuentran en Cristo. Que cuando me miran ya no me ven a mí, sino que ven a Cristo. Y es lo que Pablo decía en Gálatas capítulo 2, verso 20. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Y esto está profundamente conectado con la ministración de Mariano, de cómo nos ministraba recién por el Espíritu Santo. Por lo tanto, vamos a observar que todas las cartas apostólicas, y presten mucha atención a esto, todas las cartas apostólicas comienzan como empezaba 2 de Corintios 1. Tomé solo este pasaje como punto de referencia. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. De eso se trata el nuevo pacto. Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y dice en el verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, padres de misericordia y padres de consolación. Lo primero que tengo que definir entre nosotros, y ustedes tienen conocimiento bíblico que les va a ayudar, lo primero que tenemos que definir entre nosotros, ¿de quién es Padre el Padre Celestial? Esto es algo que en el Antiguo Pacto y en el Antiguo Testamento nadie lo pudo disfrutar. Tuvieron como imágenes, como explicábamos anoche, sombras de lo que habría de venir. ¿De quién es Padre, nuestro Padre Celestial? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué ahora Dios es nuestro Padre? Porque estoy en Cristo. Al estar en Cristo, entro en el vínculo entre el Padre y el Hijo. Al estar en Cristo, yo no soy un hijo de Dios fuera de Cristo. Tampoco soy un hijo de Dios además de Cristo. El Padre siempre tiene un solo hijo. Alguien grite conmigo. El Padre siempre tiene un solo hijo. Fuerte, por favor. El Padre siempre tiene un solo hijo. ¿Quién es ese hijo? Jesucristo. ¿Y qué somos nosotros? Cuerpo de Cristo. Por eso se nos llama a ser uno y no muchos. Porque Dios no tiene muchos hijos, sino que tiene uno, que es el unigénito, que se transformó en el primogénito y que trayendo muchos hijos a la gloria, terminásemos todos en uno. ¿Me sigue? Dios tiene un solo hijo, el unigénito, que se transformó en el primogénito, el primero entre muchos hermanos, para que todos ahora lleguemos a la estatura de uno. Alguien grite conmigo, uno. ¿Cuántos hijos tienes Dios? Uno. ¿Quiénes son sus hijos? Los que están en ese uno llamado Cristo. No soy heredero porque me porte bien o me porte mal, soy heredero porque estoy en Cristo. Todo lo que el Padre le dio al Hijo ahora me corresponde porque estoy en Cristo. Efesios capítulo 4 delinea esta verdad de forma tremenda. El apóstol Pablo viene hablando acerca del poder del uno. Un Padre, un Señor, un Espíritu, una fe,
un bautismo, uno, uno, uno. Y llega el punto que dice, y un cuerpo. ¿Alguien puede decir conmigo, un cuerpo? Y habla de 5 gracias ministeriales que pertenecen a un ministerio. No son 5 ministerios, es un ministerio en 5 gracias. Es el ministerio de Cristo. El ministerio de Cristo esparcido en 5 operaciones, en 5 gracias. Mañana, con la ayuda del Señor, hablaremos acerca de eso, porque es puntual entender que no son 5 ministerios, sino es un ministerio operando bajo 5 gracias, perfeccionando a los santos para la obra. Y recuerde lo que enseñamos anoche, la palabra obra es obediencia. Perfeccionando a los santos para la obra del ministerio, no para el ministerio en primer lugar, sino para la obra del ministerio. Nuestro llamado, como explicábamos anoche, es cómo le enseñamos a los santos a obedecer lo que tienen dentro. Tenemos una generación que aprendió a profetizar pero que no obedece al Señor. Tenemos una generación de personas que se llaman apóstoles y no obedecen al Señor. Una generación de pastores, de evangelistas, de maestros. Gente que piensa que fueron perfeccionados para el ministerio. No, no, no. El acento que Pablo lo coloca, no lo coloca en la palabra ministerio, lo coloca en la palabra obra. Perfeccionar a un santo, como explica Primera de Pedro, perfeccionar a un santo significa que su alma se rinda a la obediencia a Cristo. ¿Qué es perfeccionar a un santo? Es rendir nuestras almas al gobierno del Señor Jesucristo que está en nuestro espíritu. Y de esa forma, en obediencia al Señor, somos uno. Lo que nos vuelve uno es que todos somos gobernados por la misma voluntad. Dios no tiene muchos cuerpos, Efesios 4 lo define muy bien. Dios solo tiene un cuerpo y cada miembro del cuerpo está conectado con la cabeza, y todos los miembros aprenden a obedecer a la cabeza, que es Cristo. La razón de los ministerios es perfeccionar a los santos para que los santos aprendan a obedecer al Señor. Pero hay un problema grave. El problema grave que podemos enfrentar está en Efesios 4:17. Esto requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles en la vanidad de su mente. Que ya no andéis como los otros gentiles en la vanidad de su mente. Y la palabra vanidad significa vacíos de Cristo. Es lo que vamos a ir estudiando esta mañana en los próximos minutos. Pastor, necesitaría solo saber el tiempo. ¿Hasta qué hora? Empezamos a la 1:00. Si usted me dice más o menos a qué hora podríamos terminar. Sí, de verdad. Gracias. Soportarán, hermano. El pastor me dio tiempo, me hizo hasta las 12 de la noche. No, hasta las 2. Por favor. Lo que vamos a ver en las Escrituras, que todos los apóstoles, ninguno de ellos, excepto una vez en Tito, se definen como siervos de Dios. Todas las demás veces se definen como siervos del Señor Jesucristo. Y esta separación está bien acentuada en las Escrituras. Hijo de Dios, siervo de Jesucristo. Y me sumo a las palabras ministradas por el Espíritu Santo en la vida del pastor Mariano, cuando él nos hablaba de que nosotros no podemos seguir negociando el hacer con el ser. Esta fue la negociación del hijo pródigo cuando vuelve a la casa. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y el padre dice, ¿estás loco vos? O sea, vos no sos un siervo mío, vos sos mi hijo. Y el problema del hermano mayor también fue un problema de servicio. En términos de el padre, yo debo definir en mi espíritu, soy hijo de Dios. Y en términos de obediencia, soy siervo del Señor Jesucristo. ¿Y por qué es importante hacer esta separación? Porque no puedo dar vuelta a la palabra y definirme de otra forma que no sea como hijo de Dios y siervo de Jesucristo. Y esto es bien profundo y lleva tiempo poder explicar. ¿Cómo se resuelve? Y lo vamos a ver ahora por las Escrituras. La función del Padre en mí y la función de Jesucristo en mí. Anoche leímos 2 pasajes
donde hablamos que el misterio eterno que debe ser conocido es Dios como Padre y Jesucristo como Señor de todo. Y esto los apóstoles en las cartas apostólicas lo definen exactamente: Dios como Padre y Jesucristo como Señor absolutamente de todo. Definiendo esto, entremos a la siguiente presentación. Número 1. Desde el principio Dios tuvo un querer y no una necesidad. Desde el principio Dios tuvo un querer y no una necesidad. Desde la caída del hombre, el hombre comenzó a conectarse con un Dios de necesidades, con un Dios que suple las necesidades. De allí todos los nombres que estudiamos desde Génesis hasta Malaquías, todos los nombres de Dios. Y todos esos nombres van dando a conocer un Dios que trabaja con las necesidades de los hombres. Pero Adán, antes de caer, no conoció el Dios que suple. Antes de caer, Adán no tenía la experiencia de un Dios que suplía, porque Dios a la tierra le había dado todo lo que el hombre necesitaba. Y aquí está el punto de la cuestión a la que quiero abordar. En el huerto, la relación de Adán con Dios y Dios con Adán no era en primera instancia una relación basada en necesidad, porque Dios le había dado a la tierra todo lo que Adán necesitara. Absolutamente todo. Adán no necesitaba nada. Él disfrutaba de la relación con Dios. Él disfrutaba de la comunión con Dios sin que apareciera necesidad de por medio. Dios no creó al hombre en el vínculo de la necesidad para mantenerlo en dependencia. Dios no creó al hombre con el vínculo de la necesidad para mantenerlo en dependencia. Me conviene que tengas una necesidad para que me necesites. No. Dios nunca quiso relacionarse con el hombre a través de las necesidades. Las necesidades aparecieron por causa del pecado, no porque Dios quiso relacionarnos de esa manera. Tal vez aquí en México y en Querétaro no sea así, pero en gran parte de Latinoamérica el evangelio que hemos recibido es un evangelio basado en necesidad y no en el querer de Dios. Entonces pensábamos, bueno, Dios necesita una familia. Dios no necesitaba una familia, Dios quiso una familia. Bueno, es lo mismo. No, no es lo mismo. No es lo mismo querer que necesitar. Porque quiero decirle algo: si usted y yo morimos, si usted y yo no venimos más a la iglesia, si ustedes y yo nos apartamos del evangelio, Dios no deja de ser Dios, porque Dios no necesita de mí. Gracias por su amén tan entusiasmado. Quiero decirle algo, y lamento decirle esto, y tal vez a su orgullo le duela un poquito. Qué bien nos hizo la palabra esta mañana, Mariano. Pero quiero decirle algo: ¿sabía que Dios puede vivir sin usted y seguir siendo Dios? El problema no es que Dios pueda vivir sin mí, sino que yo no puedo vivir sin Él. Por lo tanto, tenemos que cambiar la figura y establecer puntualmente que Dios no trabaja por necesidad, sino por querer. Vamos a ver la escritura en cuanto a esto. Efesios capítulo 1, verso 8, si me acompañan. Efesios capítulo 1, verso 8. Cuando lo tiene, por favor, dígame sí. Qué velocidad los hermanos de multimedia. Que hizo sobreabundar para con nosotros, parte explicamos esto anoche, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer ¿qué cosa? El misterio de su voluntad. Hablamos de buena, agradable y perfecta. Esta es la perfecta voluntad de Dios, que trasciende mi realidad personal. En la buena y agradable habla de mis necesidades, en la perfecta habla de su voluntad eterna. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Según qué? ¿Qué significa beneplácito? Buen placer. No fue un asunto de necesidad. No es que Dios estaba estresado diciendo, ay, necesito una familia, me siento solo. Sino un amor. No, bueno, es una canción argentina. No, o sea, hermano, Dios no necesitaba adoración, Dios no necesitaba una familia, Dios no creó nada en base a la necesidad.
todo lo creó por su buen placer. Alguien levante su mano y recíbame esta palabra, por favor. Todo lo creó desde un buen placer y no desde una necesidad. Él no lo necesitaba, Él lo quería. Él no estaba entristecido, estresado y amargado, no se sentía solo. No, en su buena voluntad y en su buen placer decidió algo glorioso. Dice, el cual se había propuesto ¿en quién? En sí mismo. ¿A quién se lo propuso esto Dios? Yo quiero que mire esta imagen, por favor. Dios, no se lo imagine, porque después tengo que quebrantar todo lo que imaginamos. Porque lo que no es por revelación es vanidad de la mente. Pero espero que lo pueda ver en el espíritu. Dios sentado feliz, alegre, en su buen placer. ¿Qué cara pone usted cuando come algo que le gusta? Gracias, pastor, estaba como para filmarte. No es que Dios estaba estresado preguntándole a los ángeles, muchachos, ¿qué hacemos? No, Él estaba en un estado de buen placer. Alguien diga conmigo, buen placer. Y en el buen placer se propuso a sí mismo. No fue un estado de necesidad, fue un estado de buen placer lo que Él se propuso en su voluntad. Y dice el verso 10 que lo que Él se propuso es de reunir, ¿qué cosa? Todas. ¿Cuántas? Anoche buscamos 18 pasajes de los 36 que tenía. De todas las veces que aparecen, todas las cosas fueron dadas al Hijo. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Cuándo fue la dispensación del cumplimiento de los tiempos? Cuando el Hijo dijo, consumado es. Por eso cuando los apóstoles escribían las cartas, ellos no hablaban de los postreros días en términos futuros, ellos hablaban de los postreros días en aquellos días. Para ellos los postreros días no eran 2000 años después y 3000 años después. Para ellos los postreros días eran aquellos días. Por eso usted va a leer las cartas que ellos decían así, en estos postreros días. Para ellos, aquellos eran los postreros días, porque el postrer día se activó en la consumación de los tiempos, en el cumplimiento donde todo fue consumado. Por eso usted va a leer las cartas apostólicas y el apóstol Pablo decir, nos hizo, puede repetir conmigo, nos hizo salvo, nos hizo reyes, nos hizo sacerdotes. Habla en términos de una obra consumada y no de algo que falta por consumarse. Ya nos hizo, ya morimos juntamente con Él, fue sepultada nuestra vida juntamente con Él y ya resucitamos juntamente con Él. ¿Cuántos me dicen amén? Entra la palabra nos hizo. Lo que pasó en la cruz del Calvario ya no tiene retorno, porque lo que pasó en la cruz del Calvario fue un hecho consumado para la gloria de Dios. Fue un hecho consumado. Es fantástico leer la carta lo que es el Apocalipsis. Es fantástico porque Juan está en una prisión y como todo apóstol queriendo predicar, como todo siervo de Jesucristo queriendo predicar, queriendo servir al Señor, inmediatamente él piensa, hay tanto para hacer y yo estoy aquí en una cárcel, yo estoy aquí en una isla, yo estoy aquí en una prisión. Pero se aparece el ángel y le dice, tranquilo Juan, porque el Cordero no vencerá. El Cordero ya ha vencido. El Cordero no se sentará, el Cordero ya se ha sentado. De reunir todas las cosas en el cumplimiento, en la consumación del cumplimiento de los tiempos. Legalmente, nuestro Señor Jesucristo tiene toda la autoridad de lo que pasó en la eternidad, se consumó allí en la cruz y todo fue dado a nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. No dice, se me dará. ¿Qué dice? Me fue dada. Él no será el Señor de la creación, Él ya es el Señor de la creación. ¿Y qué unió la consumación de la obra de la cruz? ¿Qué unió? Por favor, siga leyendo el verso 11, el verso 10. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Por lo tanto, ¿qué pasó en la obra de la cruz? Ya no hay separación cielo y tierra.
Pero el salvoconducto que une cielo-tierra se llama Cristo. Por lo tanto, todo hombre, toda mujer que vive en Cristo, que anda en Cristo, donde va el cielo, va con él. Ya no hay separación cielo y tierra. Ya no hay para los hijos de Dios cielos de bronce, porque por su sangre se abrió camino al lugar santísimo. Ya no hay separación entre cielo y tierra. Anoche leímos de cómo la obra de la cruz reconcilió los cielos y la tierra. Siempre que haya un hijo de Dios en Cristo Jesús viviendo en obediencia, donde esté, está el cielo. El cielo tengo que sacármelo de la cabeza, que es un lugar geográfico, y entender que el cielo es el ámbito de gobierno donde Dios gobierna. Tengo una buena noticia para usted: si Dios gobierna tu vida, el cielo es tu retaguardia. Donde entras, el cielo entra contigo. Porque el cielo no es un lugar geográfico, es un ámbito de gobierno. Verso 11, en él asimismo tuvimos herencia. Todo lo que le fue dado a él en la cruz ahora me pertenece. El que no escatimonia a su propio hijo, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? ¿Puede declarar conmigo: todo lo que es de Cristo es mío? Todo lo que es de Cristo es mío. Por eso la iglesia no vive esperando que algo bueno le pase, sino que aprende a madurar para manifestar lo que ya tiene. ¿Por qué necesitamos madurar? Para manifestar lo que ya tenemos. No es algo que tendremos, ya lo tenemos, pero la ausencia de madurez impide que lo manifestemos. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Para los que están anotando, lea detenidamente el verso 11. Dios no trabaja por necesidad, Dios trabaja por propósito. Tal vez esto suene a nuestros oídos un poquito extraño, pero en nuestro espíritu va a darle mucha paz. Jesús nos sanó a todos los enfermos cuando caminó entre nosotros. Jesús nos liberó a todos los endemoniados cuando estuvo entre nosotros. Porque Jesús vino para algo mucho más poderoso. Y es tremendo lo que dijo el pastor Mariano esta mañana, pero nos hemos perdido 20 siglos en milagros. Y hemos quitado los ojos de la verdadera razón por la que vino Jesús. Hebreos capítulo 10 del verso 5 al 9 muestra la razón por la que vino Jesús. Jesús vino mucho más que para hacer milagros. Jesús vino para hacer la voluntad del Padre. Y esto ofende por un momento a nuestra alma, pero con los días se va alumbrando en el entendimiento para comprender. Hebreos capítulo 10, por favor, si pudiéramos colocarlo, verso 5. Tiene una revelación el autor a la carta a los Hebreos tan profunda, porque dice: por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, ¿más qué? Más me preparaste cuerpo. ¿Cómo se puede saber lo que está hablando una persona que todavía no fue engendrada, ni concebida, ni dada a luz? El verbo es está entrando. Y mientras está entrando, dice lo siguiente: sacrificio y ofrenda no quisiste, lo que pertenecía a la sombra, tipos y figuras del antiguo pacto. Mas me preparaste cuerpo. ¿Quién era ese primer cuerpo? Jesús. Jesús. Las cartas apostólicas y principalmente Romanos capítulo 1 definen tan fuertemente que Jesús era en la carne nacido como hijo de David. Según la carne. Y esto nos habla puntualmente de lo que representaba la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y por qué era necesario que Jesús fuera judío, lo cual Cristo nunca fue judío. Jesús tuvo que cumplir la ley en su carne, porque Él tenía que destruir el imperio de la ley que opera en el pecado que está en la carne. Jesús
hijo de David, según la carne, Romanos 1, verso 1, 2 y 3. Luego podemos leer todo Romanos y Hebreos y ver cómo en la carne Jesús tuvo que cumplir la ley, lo cual el Cristo que estaba dentro de Jesús, que son la misma persona, nunca se sujetó a la ley de Moisés. Cuando escuchamos, necesitamos leer detenidamente cuándo está hablando Jesús y cuándo está hablando el Cristo que estaba dentro de Jesús. Esa aparente fragmentación no vengo, dice Pablo, a darle lo que ustedes quieren, sino vengo a darle lo que el Señor quiere que compartamos. Y eso habla de instrumentos, de hombres, mujeres de Dios que Dios está levantando, que no viven para satisfacer las expectativas de los hombres. Porque, hermano, Dios no está en el negocio de satisfacer la expectativa de nadie. Por eso fuimos llamados a un evangelio, a rendir nuestra voluntad y no a poner nuestra voluntad delante de Dios. ¿Por qué hay tanta gente decepcionada en todo el mundo? Pero yo pensé que Dios iba a hacer esto. Yo pensé que Dios iba a hacer aquello. Yo pensé que Dios, claro, ese es el problema que tenemos. Es que pensamos que Dios está para suplir mis necesidades. Y tengo una buena noticia para usted. ¿Me la recibe? En la cruz del Calvario, Él suplió todas tus necesidades. De allí en adelante no vivo con necesidades porque ya estamos perfectos en Él. Ya estamos completos en Él. Lo que necesito no es que Él me dé algo, sino que yo pueda madurar para que lo que tengo lo pueda manifestar. Lo que hará la madurez es que manifestemos lo que ya tenemos. Lo que hará la madurez es que manifestemos lo que ya tenemos. Todo lo que Dios hace es aquello que quiere. Y esto parece descabellado cuando uno no conoce a Dios, porque parece que fuera un Dios déspota, tirano, pero cuando usted lo conoce, usted sabe que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Dios no hará nada que Él no quiera. Vamos a leer Filipenses capítulo 2, verso 13, por favor. Filipenses capítulo 2, verso 13. Porque Dios es el que en vosotros produce, ¿cómo? Así el querer como el hacer, ¿por qué? Por su buena voluntad. ¿Se anima a leerlo en voz alta, por favor? Porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué es lo que Dios hace? ¿Lo puede ver en este pasaje? ¿Qué es lo que Dios hace? Dios solo hace lo que Él quiere. Por eso que los ayunos que tratan de cambiar la voluntad de Dios no funcionan. Las ofrendas que tratan de cambiar la voluntad de Dios no funcionan. Las oraciones, las lágrimas, los llantos, eso sirven como manipulaciones humanas, pero no sirven al Señor, porque Él no hará nada que Él no quiera hacer. Y Él va a hacer con usted lo que Él quiere. Hermano, en una oportunidad, y esto me quedó registrado, estaba orando por dos mujeres que tenían la misma enfermedad. Oro por una, se sana instantáneamente, la otra va a parar al hospital. ¿Con cuál de las dos me debo quedar? Bueno, con la hermana que se sanó es porque tenía mucha fe, la otra fue al hospital porque no tenía fe. La que no se sanó fue al hospital, hermano, cuando llegó a la cirugía le testificó a todos de Cristo. Y las personas conocieron al Señor. Dios no produce como usted y yo queremos. Si me hubieran preguntado a mí, yo quería que se sanen las dos. Una sola se sanó, la otra no se sanó. Pero ¿cuál es el problema? Cuando nosotros le decimos a la gente que las dos se van a sanar. Decimos, y entonces, ¿qué es lo que espera la persona? La persona crea una imagen. Alguien diga conmigo, crea una imagen. Toda imagen nacida de la imaginación producirá frustración. No es una frase para escribirla en Twitter, es simplemente para pensarlo. Toda imagen nacida de la imaginación va a producir frustración. Pero yo me imaginaba que cuando me casaba con este hombre mi vida iba a cambiar. El problema es suyo, no fue por revelación, fue por imaginación. Gracias por su amén tan entusiasmado. Yo me imaginaba que cuando me congregara con los pastores Polo mi vida iba a cambiar. Fue su imaginación, no fue los pastores. Porque este reino no es de imaginación. Todo lo que usted se imagina se va a frustrar porque la imaginación no tiene sustancia. Pero si Dios te da revelación de los días que vienen, de lo que Dios te muestre, jamás te vas a frustrar.
Porque lo que Dios te muestre, Él es sí y amén para cumplir lo que te mostró. La frustración es el estado del alma por haber querido algo que Dios nunca nos entregó. Por eso necesitamos la operación del alumbramiento del entendimiento como fue orado en esta mañana. Efesios capítulo 5, verso 14, hablando acerca de los tiempos. Efesios capítulo 5, verso 14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. ¿Y qué? Y te alumbrará ¿quién? Cristo. Hermano, no hay ministerios de luz. El que alumbra es Cristo a través de las personas. No hay ministerios de revelación. Oh, fulano tal tiene un ministerio de revelación. No, la revelación es del Señor. Y Él da a quien quiere. Nosotros los predicadores, los pastores pueden predicarle a muchas personas, pero Dios es quien decide a quién darle luz. Porque la luz es una honra para los que quieren luz. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado ¿para quiénes? ¿Para todos? No, para los que le aman. La prédica es para todos, la revelación es teledirigida. No importa la profundidad de un mensaje y que Dios pueda traer luz. La luz que vendrá a mi vida será por causa del hambre que yo tenga de esa luz. Entonces ya no tiene que ver tanto con la virtud de un predicador. Hermano, hemos terminado predicaciones que la gente venía y nos decía, apóstol, lo que dijo fue tremendo. ¿Y qué parte? Esto. Y yo decía, yo nunca dije eso. Es que Dios no está limitado a un predicador. Dios está fluyendo en un ambiente donde el que tiene hambre será saciado por el Señor. Lo que podemos ayudar nosotros es dar herramientas, pero el que dará luz es el Señor. ¿Sabe? Tengo 30 años en el Evangelio y hoy descubro cosas en la Biblia que siempre estuvieron ahí. ¿Nunca te pasó, Mariano? Y vos decís, ¿pero dónde estaba esto antes? Es que no había luz. Pero eso no es lo triste. Lo triste es encontrarnos con personas de hace 30 años atrás que todavía siguen con la luz del fósforo. Y esa es la primera luz. Pero la luz va en aumento hasta que el día es perfecto y el lucero de la mañana salga de vuestros corazones. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Esto es una decisión personal. Despertarse es una decisión personal. Levantarse es una decisión personal. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No está hablando de la voluntad del Señor a ver qué quiere Dios para mí. Está hablando de la voluntad del Señor que trasciende lo personal, que trasciende con algo más poderoso, y espero poder terminar aquí con la ayuda del Espíritu Santo. Me permite profetizar algo en esta mañana y creo que va a pasar algo tremendo en nuestras vidas por el ámbito en el que estamos reunidos. ¿Puede levantar su mano, por favor? Si el Espíritu nos da gracia, vamos a entrar a otra velocidad mucho mayor de la que hemos visto hasta ahora y se cumplirá esta palabra del Espíritu que será una verdadera revolución. ¿Sabe qué es lo que se pierde cuando un santo está dormido espiritualmente? Lo que se pierde es tiempo. Cuando un santo está dormido espiritualmente, lo que se pierde es tiempo, porque se pasa la vida reclamando algo que ya tiene. Y quien vive reclamando lo que ya tiene no usufructúa, me sale en portugués, no disfruta, no usa lo que ya tiene porque vive como si no lo tuviera. El día que yo tenga unción, que se prepare en México, y México se mata de la risa porque tú ya tienes la unción. El día que yo tenga poder, el día que yo tenga la presencia de Dios, el día que yo tenga, y el problema está que nos pasamos toda la vida como Israel. Porque Israel desde el día del huerto del Edén que cayó, Dios le entregó esta palabra.
Se levantará de tu simiente la que aplastará la simiente de la serpiente. Y todos los profetas anunciaban la venida de la victoria del Señor. Y anunciaban, nació el Salvador, el Señor y el Mesías. Y en las sinagogas decían, un día vendrá el Señor. El Mesías tenía 12 años. Y ellos seguían diciendo en la sinagoga, un día vendrá el Señor. El Mesías tenía 30 años, se había bautizado. Y en la sinagoga decían, un día vendrá el Señor. El Mesías recorría la ciudad de las aldeas transformando vida, manifestando el reino. Y en las sinagogas decían, un día vendrá el Señor. El Señor murió en la cruz. Y en las sinagogas seguían diciendo, un día vendrá el Señor. El Mesías resucitó, ascendió. Y en las sinagogas seguían diciendo, un día vendrá el Señor. Jesús parado delante de Jerusalén llora y dice, nunca conociste el tiempo de tu visitación. Si hubieras sabido, como le dijo la mujer samaritana, quién es el que habla contigo. La pérdida de tiempo está en siempre pensar que las cosas van a pasar más adelante. Y las cosas están pasando delante de nuestros ojos y no las podemos ver. Necesitamos que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos lo que tenemos dentro. Se viene otra velocidad al saber que nada vendrá, que ya todo pasó en la cruz del Calvario. No tengo que esperar que algo pase, tengo que reconocer lo que tengo dentro, que fue lo que me fue dado, que fue lo que me fue colocado, y caminar no sobre una victoria futura, sino como los santos le dijeron a Juan, el Cordero ya ha vencido, el Cordero ya se ha sentado. Para terminar, Colosenses capítulo 2, por favor, acompáñeme a leer este pasaje. Colosenses capítulo 2. Los días que vienen, las tinieblas no serán un problema para nosotros. ¿Cuántos me dicen amén? Colosenses capítulo 2. No porque algo Dios va a hacer, sino porque se nos va a alumbrar los ojos del entendimiento para saber lo que ya pasó. Colosenses capítulo 2 vemos desde el verso 13, por favor, si puede ser, para adelantar. Gracias, Andrés. Andrés, ¿no? Sí, estaba escondido ahí, Andrés. Colosenses capítulo 2, verso 13. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dará vida, dice. ¿Cómo dice? Os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. ¿Anulará o anuló? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola o la quitará. Quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y lea fuerte el verso 15. Y despojando a los principados y a las potestades, ¿los exhibirá? No, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermanos, nosotros no hacemos guerra contra el enemigo. Nosotros notificamos a las tinieblas lo que pasó en la cruz. Nosotros no estamos haciendo guerra contra las tinieblas para ver si nosotros vamos a ganar esta batalla. Señores, esta batalla ya fue ganada en la cruz del Calvario. Y Dios nos levantó a nosotros como revolucionarios de su reino para notificar a las tinieblas lo que ya pasó. Ya pasó. No nos paramos aquí para ver si gana San la muerte o si gana Cristo. No, Cristo ya venció a la muerte en la cruz del Calvario. Pero si yo no sé qué pasó, entonces yo vivo para ver si pasa. Si yo no sé qué pasó, entonces yo vivo para ver si pasa. Una guerra quiere decir que cualquiera de los dos pueden ganar. Por eso no habla la Escritura de una guerra que nosotros tenemos contra las tinieblas, sino una lucha que es totalmente diferente. No es lo mismo guerra que lucha, no es nada que ver lo mismo. Nosotros somos instrumentos de justicia para notificarle a las tinieblas y recordarle a la tiniebla lo que pasó en la cruz del Calvario. El enemigo no será vencido, el enemigo ya fue vencido. Solo falta una generación que lo pueda ver. Y si lo puedes ver, redimes tiempo. Hay 286 naciones reconocidas actualmente por la ONU. De Jehová es la tierra y su plenitud.
Y nuestro Señor Jesucristo, el día que resucitó, el Padre dijo así: toda potestad. ¿Alguien puede decir conmigo toda potestad? ¿Cuánta? Toda potestad me es dada, ¿en dónde? En los cielos y en la tierra. Toda potestad y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, de lo que está arriba, de lo que está en la tierra y debajo de la tierra. Él no vencerá, Él ya fue hecho Señor. Él ya fue hecho Señor. Y lo que se espera de los santos no es que Cristo solo sea Salvador, sanador, libertador, proveedor, sino que Cristo sea transformado en la vida de los santos Señor. Pero Jesús dijo: ¿por qué me decís Señor, Señor, y no hacés la voluntad de mi Padre? Porque nadie puede llamar a Cristo Señor si no es por el Espíritu de Dios. Primera de Corintios 12:3. No es la palabra confesar en Jesús es mi Señor. No, no, no. Es una revelación de lo que tiene nuestro Señor Jesucristo dado por el Padre. Mi hermano, levante su mano, excepto los que escriben. El Padre le dio todo a Cristo. El Padre le dio todo a Cristo. El Padre le dio todo a Cristo. Cristo es el Señor de todo. Cristo es el Señor de México. Cristo es el Señor de las naciones. Cristo es el Señor de toda la creación. El problema no está cuánto tiempo va a tardar en manifestarse eso, sino qué generación vivirá para el señorío de Cristo. El tema no es cuánto tiempo más tendremos que esperar para ver si esto pasa. No, esto ya pasó. Solo que hay una generación que duerme. Y los que duermen tienen que ser despertados para que sean alumbrados los ojos del entendimiento y puedan ver lo que ya pasó. Mis hermanos, los apóstoles escribían las cartas considerando que todo iba a pasar en sus días. Y nosotros, los que hayamos quedado, nos iremos con Él, porque ellos pensaban que la consumación sería en sus días. Nosotros inventamos lo del tercer día de Dios, el tercer milenio y todo lo demás. Esos son inventos nuestros, a la incapacidad de reconocer que si se levanta una generación que vive bajo el señorío de Cristo, reconociendo que todo el Padre se lo dio al Hijo, estamos en presencia de no ver que esta generación pase. Veremos el cumplimiento en esta generación. Estamos en el tiempo donde podremos ver si nos levantamos y no queremos dormir. Pero claro, ¿por qué se duerme? Se duerme espiritualmente porque no se discierne el cuerpo. Se duerme porque no se reconoce al cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo no es de ningún hombre. El cuerpo de Cristo es de Cristo. Es lo que define Colosenses 2:18 de forma tan magistral. Es enseñar a todos los santos, activándolos en la vida del Espíritu para que puedan vivir para reconocer a Cristo como Señor, caminando como Señor. No preparamos la gente para nosotros, la preparamos para el señorío de Cristo, para que Cristo los pueda gobernar, para que Cristo pueda decidir. Tus mejores líderes serán los mejores cuando puedan responder al llamado de Cristo. Por eso no podemos colocar expectativas entre nosotros. Déjeme terminar aquí abajo, por favor. No podemos colocar expectativas entre nosotros porque no sabemos lo que el señorío de Cristo va a pedir. Colocamos expectativas sobre nuestros hijos y nos defraudamos, nos frustramos. Por eso yo no quiero tener expectativa con mis hijos. Yo quiero una revelación de lo que Dios hará con mis hijos para poder ayudarle en aquello que Cristo quiere. Tenemos líderes tremendos al lado nuestro que el Señor nos los ha pedido porque no los preparamos para nosotros, los preparamos para Él. Quisiera que fulano de tal siempre se quede conmigo. No, no es así. No funciona de esta manera. No se queda conmigo quien yo quiero, sino a quien Dios quiere que se quede conmigo. No es una función que nosotros podemos definir qué es lo que va a pasar con nuestras vidas. Hermanos, quiero decirles que bajo el señorío de Cristo no sabes qué va a pedirte el Señor mañana. Pensando que vas a salir, Él te dice quédate. Pensando que te vas a quedar, el Señor te dice ve. Porque ¿quién puede determinar lo que el Señor va a hablar mañana contigo? Nadie.
Nadie. Por eso el único Señor de tu vida es Él. Y nosotros como ministros vivimos para conectar a la gente con el señorío de Cristo. Hermano, imagínese una generación que sentada en un asiento está esperando a ver qué voy a recibir de Dios hoy, a ver qué Dios me va a entregar hoy. Y se pasa toda la vida esperando qué Dios le va a entregar, sin entender que todo ya le fue entregado en la cruz del Calvario por voluntad de Dios. Usted no tiene que esperar recibir algo. Puedes levantar tus manos y disfrutar estos últimos minutos conmigo. No tienes que esperar recibir algo. Tienes que manifestar lo que ya tienes. Y para eso tengo que dedicar a conocer lo que tengo. Dedicarme a conocer lo que ya tengo, lo que ya porto. Los días que vienen, ustedes y yo, bajo el señorío de Cristo, podemos estar en miles de kilómetros de distancia, pero unidos por la misma voluntad. Por eso se nos habló de ser uno y no de estar juntos en primer lugar. Se nos habló de ser uno y no de estar juntos. Porque no siempre el estar juntos define que estamos bajo la misma voluntad. Durmiendo dos en la misma cama, uno piensa una cosa, el otro piensa otra. No os unáis en yugos desiguales. No está hablando con el mundo, está hablando con los que están en la iglesia y decidieron no creer. No os unáis con aquellos que están en la iglesia y decidieron no creer. Qué difícil es para una hermana. No quisiera estar en el lugar de una hermana, que la hermana vive para el señorío de Cristo y el esposo vive para sus propios deseos. Porque ¿cómo hace la hermana para explicarle que el Señor le está pidiendo algo? Que le está pidiendo tiempo, que le está pidiendo la familia, que le está pidiendo horarios, que le está pidiendo dinero, que le está pidiendo lo que sea. ¿Cómo hace para explicarle una persona que ama al Señor a una persona que no ama al Señor lo que el Señor le está pidiendo? Por eso todos los vínculos deben ser armados bajo el señorío de Cristo. Porque cuando se lo pide el esposo, se lo pide la esposa. Porque cuando se lo pide a los padres, se lo están pidiendo los hijos. Porque cuando habla con los hijos, habla con los padres. Al mismo tiempo, la misma cabeza está hablando el mismo mensaje a las mismas personas. Los días que vienen no sufriremos de divisiones de pensamientos, porque el mismo Señor estará hablando el mismo lenguaje. ¿Cuántos pueden creer esto? El mismo Señor hablando exactamente lo mismo a uno que al otro, porque ambos están bajo el señorío de Cristo. Hermanos, vienen días donde no tendremos amistades fuera del señorío de Cristo. Porque amistades fuera del señorío de Cristo siempre terminarán desvinculándose porque los intereses son diferentes. Ahí entra María y los hermanos y el portero le dice: Señor, tu madre y tus hermanos están afuera. Y Jesús dice la palabra más violenta que podemos escuchar: pero rompe los vínculos afectivos, rompe los vínculos almáticos. Y dicen: quiero corregirte. Mi madre y mis hermanos no son los que están afuera. Mi madre y mis hermanos solo son los que hacen la voluntad de mi Padre. Y coloco una línea demasiado alta que no la podremos obviar. Esa es la generación del cuerpo de Cristo. Los que viven para hacer su voluntad. La generación del Espíritu. La generación de los íntimos. La generación de los que entienden que Él no es algo en mi vida. Él es el Señor de toda mi vida. Cometimos el error, yo cometí el error de predicar años atrás que Dios era lo primero en mí. Y Dios no es lo primero, porque si es lo primero quiere decir que hay uno segundo. Y después de Dios no hay nada más. No, pero primero es Dios, después la familia, después el ministerio. Primero Dios, después el ministerio, después la familia. Ese es el grave error que hemos tenido. No es primero Dios, después la familia y después el ministerio. No, Cari, vení por favor. No es primero Dios y después la familia y después el ministerio. No, es primero Dios siempre, lo único Dios es siempre, y con ella aprendemos a vivir bajo el señorío de Cristo. Ella me enseñó a mí estos mensajes que hoy yo puedo predicar. El día que falleció su papá, yo estaba predicando en Brasil para 200 pastores. Ese día ella me dijo: Gustavo, falleció mi papá. Ella en Buenos Aires, yo en Brasil. Le dije: amor, ya voy para Buenos Aires. Y ella me dijo: no. Terminá lo que el Señor te mandó a hacer, porque hoy más que nunca necesito al Señor en mi vida. Me mató mi orgullo. Yo pensé que en su momento de dolor lo que más necesitaba era Gustavo. Ella me mostró que lo que más necesitaba se llamaba Cristo. Y me liberó para que yo pueda estar donde Dios quería que yo esté. El día que le detectaron a nuestro hijo mayor cáncer, yo estaba en Brasil armando todo el diseño para el trabajo en África.
Cuando ella me llama y me dice, el médico dijo que es cáncer. Le digo, amor, ya me tomo el vuelo y me voy a Buenos Aires. Y ella me dijo, no, Gustavo, Dios te tiene ahí con un propósito. Terminá de hacer lo que tenés que hacer, porque hoy nuestro hijo necesita más que nunca que estés en la voluntad de Dios. Me mató esto de soy el papá y tengo que estar con él. Pero esto es contradictorio, claro que sí que es contradictorio. Pregúntele a María y a Marta cómo le fue cuando Jesús no fue y Lázaro se murió. Siempre será contradictorio a la razón humana no responder a los intereses personales antes que el señorío de Cristo. No estoy hablando de insensibilidad, estoy hablando que el señorío de Cristo no te va a costar algo, te va a costar todo. Por eso es más fácil que sea mi Salvador, gracias amor. Por eso es más fácil que sea mi sanador, porque si es mi Señor no me va a costar algo, me va a costar todo. Y esta convocatoria se trata de Dios sanarnos como hijos para poder responder al señorío de Cristo. Algunos no pueden responder al señorío de Cristo porque no conocen a Dios como papá. La ausencia de conocer a Dios como papá nos hace pensar, ¿a quién me voy a entregar? ¿Será que su voluntad es déspota, tirana? No, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y no siempre la entenderé al principio, pero siempre la entenderé al final. Siempre entenderé por qué Dios no pidió lo que nos pidió. Por favor, incline su rostro. ¿Qué es una generación que duerme? Es una generación que no vive bajo el señorío de Cristo. Despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, para que seamos bien entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La voluntad del Señor. Sabiduría o necedad no tiene que ver con el conocimiento bíblico. Sabiduría o necedad no tiene tanto que ver con la oratoria. Sabiduría o necedad tiene que ver con la administración de los tiempos. Yo no quiero vivir cosas futuristas esperándolas como si no las tuviera. Quiero caminar sobre una obra consumada en la cruz del Calvario. Tranquilo, mi hermano. En el Señor tienes todo. En el Señor lo tienes todo. Espíritu Santo, ayúdame a reconocerlo como el Señor de todo. No quiero simplemente hablarlo o declararlo. Quiero conocerlo como el Señor. Tú eres mi Señor. Quien pueda verlo, puede comenzar a hablarlo. Tú eres mi Señor. Tú eres mi Señor. No es una declaración inocente, es la declaración plena de mi confianza en que Él tiene potestad sobre todo. Tú eres mi Señor y todas las cosas te fueron dadas, y porque estoy en ti, todo lo que es tuyo también está en mí. Lo tengo todo porque te tengo a ti. Tú eres mi Señor. Tú eres mi Señor. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Que toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Puedes pedir lo que quieras, puedes pedir lo que sea.
Tú eres el Señor. Mi esposa no es mía, mis hijos no son míos, lo que tengo no es mío. Puedes pedir lo que quieras, porque eres el Señor. No te sigo por lo que me puedas dar en el futuro, porque ya me lo diste todo en la cruz. Gracias por amarnos tanto. Gracias por amarnos tanto. He visto cómo la orfandad ha impedido entregarle cosas al Señor. He visto cómo la orfandad ha impedido que santos obedezcan al Señor. Pero su paternidad nos libra de todo temor para responder en obediencia a Cristo Jesús. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Señor. Amén y amén. Gracias, Padre, porque tu Espíritu está en este lugar manifestando a cada uno de nosotros y revelándonos tu persona, revelándonos tu persona, tu carácter. Espíritu de Dios, revélanos a Cristo y su obra. Revélanos a Cristo y lo que en Cristo tú nos has concedido. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, papá. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Levántate y vuelve a cantar. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Otra vez. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Señor. Amén. Gracias.